¿Qué tal? En este momento te encuentras en Salud Laboral, creando una cultura. Y en esta ocasión hablaremos acerca de la carencia de medidas de salud y seguridad en tu puesto de trabajo. Esto puede ocasionar enfermedades profesionales, enfermedades ocupacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que por la actividad que tú realizas cada día en tu trabajo, podría existir la posibilidad de que se genere una enfermedad en ti. Y bajo ese concepto, pues, se desarrolla la enfermedad profesional u ocupacional. Bueno, tomemos algunos ejemplos y luego llegarás a tus propias conclusiones. La primera es Marie Curie. Ella es una mujer que recibió 2 premios Nobel, uno de ellos por descubrir el radio, que es un material que de ahí se generó el nombre de radioactividad, que genera radiación, que es perjudicial obviamente para la salud. Marie Curie se puede buscar la vida de ella en diferentes medios, ¿no? Te podría recomendar buscarlo en las plataformas de streaming, ahí se encuentra la vida de Marie Curie, en donde incluso se la ve que tiene una barrita de radio con la cual dormía al lado de su cabeza. No sé si, sinceramente, si eso será cierto o será mentira. Pero lo que sí existe bibliografía es de que ella ponía el radio en tubitos de ensayo, obviamente de vidrio, los ponía en los bolsillos de su bata y se iba a realizar las actividades que lo hacía a diario. Ella fue básicamente la pionera en lo que es la radiología móvil, en la cual se creó un aparato con el que se utilizaba el radio y salían las radiografías. Entonces, obviamente, a través de ello se veía si un hueso estaba muy fracturado o poco fracturado y a través de ello se determinaba si debía ser amputado o no una extremidad. Obviamente con eso se disminuyó mucho las amputaciones en la Primera Guerra Mundial y obviamente pues la persona iba a tener una mejor calidad de vida a largo plazo. Esto fue un gran avance de la ciencia. El problema es que no se puede manipular un material radiactivo tomándolo como que fuera un lápiz o un celular. No es posible, o sea, te va a producir un daño. Ella se dio cuenta de esto porque producía quemaduras a nivel de la superficie de sus dedos y obviamente empezaron a hacer un poco más de investigaciones. Pero en ese entonces no se tenía mucha información, ¿sí? Esto llevó a una consecuencia negativa. Obviamente ella murió a los 66 años producto de una anemia plástica secundario a la exposición de radio que ocasionó daño en su médula ósea. Esto es una enfermedad en la cual se ven alteradas varias líneas celulares, varios tipos de células que se encuentran en la sangre y obviamente ya no puedes sostener algunas funciones de tu cuerpo y falleces por esas circunstancias. Entonces, esto es una enfermedad profesional. ¿Por qué? Porque Marie Curie manipulaba el radio sin saber que era muy dañino y eso lo hacía cada día en su trabajo y eso le ocasionó la anemia plástica que al final le terminó matando. Entonces, eso es una enfermedad profesional. Tomemos otro ejemplo. Las chicas del radio. Quizá tú lo hayas escuchado y si no lo has escuchado te invito a buscarlo en cualquiera de las plataformas que disponemos en estos momentos. Pon las chicas del radio y vas a tener un poco más de información. Pero yo te voy a dar un resumen breve. ¿En qué consistía esto? El radio tiene una particularidad que brilla en la noche. Entonces, ¿qué función le encontraron? En ese entonces los empresarios dijeron, wow, oye, se observa en la noche, ¿qué podemos hacer con ello? Empezaron a hacer pinturas radioluminiscentes. Crearon pinturas para pintar las manecillas de los relojes, instrumentos de aviación, para que, por ejemplo, los soldados puedan ver en la noche qué hora era. Y también puedan manejar los instrumentos anteriormente mencionados en la industria de la aviación y con eso no necesitaban luz porque brillaba en la noche. Entonces empezaron a contratar a mujeres, por eso las chicas del radio,
para que pinten con una mezcla de radio, pegamento y sulfuro de zinc. Hacían una mezcla con esto y empezaban a dar pinceladas sobre las manecillas del reloj, sobre los indicadores del reloj, y obviamente eso se vendía como pan caliente. Pero, ¿cuál era el problema además? Que los jefes les indicaban que para que la punta del pincel sea más fina y se dé un mejor delineamiento, que lo mojen entre sus labios y de ahí procedan a pintar. Obviamente se estaban comiendo radio. Y por supuesto, eso iba a ocasionar, un daño en su salud. ¿Qué pasó? Pues estas mujeres empezaron a perder sus dientes. Incluso se reporta que en alguna ocasión una de estas chicas del radio fue al odontólogo y el odontólogo le vio que la pieza dentaria estaba en muy malas condiciones y le dijo hay que retirarla. Entonces le retiró una pieza dentaria. Al siguiente día fue y había que retirar otra pieza dentaria. Al siguiente día había que retirar otra pieza dentaria y así durante algunas situaciones hasta que un determinado momento, en el instante que estaba retirando la pieza dentaria, el odontólogo escuchó el crujido de fractura de la mandíbula. Esto era secundario a la intoxicación por radio que estaba teniendo y eso da lugar a un daño de la estructura ósea. Ahí los dientes que literalmente se deterioraban y había que extraerlos. Esto ocasionó que las personas, las mujeres que trabajaban desde los 14 años, llamaran la atención porque todas estas mujeres que trabajaban en esta empresa de relojes, en donde pintaban con radio, empezaban a presentar una fatiga tremenda, perdían sus dientes, sus huesos se volvían polvo. Entonces interrelacionaron y dijeron, bueno, ¿y qué sucede aquí? Entonces un médico hizo las investigaciones, que fue Drinker, y dijo que esto era de origen profesional, de origen ocupacional, que se estaba presentando en las mujeres que trabajaban en estas empresas que pintaban estos relojes que brillaban en la noche. Y la recomendación fue que se retirara esta sustancia, pero obviamente los empresarios de ese entonces no quisieron hacerle caso a este doctor Drinker. Posteriormente un patólogo pues ya identificó claramente y dijo no, esto es netamente por la exposición al radio, así es que tienen que suspenderlo. Entonces, ¿qué hicieron estas chicas del radio? Presentaron una demanda en contra de esta empresa. Un grupo sí ganó, pero igualmente murieron. Esto es una enfermedad de origen profesional. ¿Por qué? Porque estaban realizando una actividad laboral exponiéndose a una sustancia, en este caso radioactiva, y eso les ocasionó una enfermedad que en última instancia les produjo la muerte. Es una enfermedad de origen profesional u ocupacional. Vamos a tomar otro ejemplo. Lisa Black, 1997. A los 27 años, siendo enfermera, identificó que su paciente no pasaba el suero por la vía periférica debido a que se había formado un coágulo en la vía periférica. Entonces ella fue con una aguja, retiró el coágulo, extrajo un poco de sangre también, pero en el momento en que estaba retirando la aguja se pinchó. Meses después se enteró de que era una persona VIH positivo y adicional también tenía hepatitis C. Esta también es una enfermedad profesional. ¿Por qué? Porque ella estaba desempeñando sus actividades laborales como enfermera del cuidado directo del paciente y en ese momento sufrió un pinchazo. Y lastimosamente el paciente era VIH positivo y también hepatitis C positivo. Entonces, vamos viendo. Tomemos en consideración a Marie Curie. ¿Tuvo condiciones de salud y seguridad para protegerse? No, en absoluto. ¿Les brindaron las condiciones de salud y seguridad a las chicas del radio? No, en absoluto. Y cabe mencionar que
Las personas que eran dueños de la empresa esta en las cuales se elaboraban estos relojes pintados de radio para que brillen en la noche, conocían los posibles daños del radio. Porque su grupo, el grupo de Marie Curie, ya había informado que producía quemaduras. Y ellos, como ya sabían eso, hicieron algo interesante. Les brindaron equipo de protección personal ¿a quién? A las personas que elaboraban las pinturas, que eran hombres. Pero a las mujeres, nada. No les brindaron absolutamente nada. Y como les dije anteriormente, incluso les decía que afinen, que hagan la punta más fina, introduciéndolo en su boca. ¿Tuvieron condiciones de salud y seguridad las chicas del radio? Para nada, cero. Vamos con Lisa Black. ¿Sabía cómo realizar el procedimiento? ¿Tuvo condiciones adecuadas de salud y seguridad? No, tampoco. Entonces, las enfermedades profesionales en muchas de las ocasiones pueden surgir por la inexistencia, carencia de medidas de salud y seguridad básicas. Tomemos otro ejemplo. El 12 de marzo del 2003, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, declaró que había una enfermedad que era el síndrome agudo respiratorio severo, el SARS. El SARS-1, para que lo entendamos mejor. En ese momento se declaró una emergencia en marzo. Y para agosto habían muerto 8.422 personas, de las cuales 966 era personal de salud. Una quinta parte de todas las personas que fallecieron por el SARS-1 fue personal de salud. ¿Qué tal? ¿Saben por qué? Porque nadie les dijo qué equipo de protección personal tenía que utilizar, cómo tenían que utilizarlo, cómo tenían que llevarlo, cómo tenían que retirarse. Y algo similar pasó en esta ocasión con el SARS-CoV-2, que produce la COVID-19. Les cuento una anécdota. En las redes sociales de personal de salud, básicamente, circulaba una foto en la cual se veía a cuatro colegas, 4 o 5 colegas, de los cuales uno tenía un tapabocas y estaba mal colocado. Los otros tenían una mascarilla, un respirador N95. De esas personas, la única persona que falleció lastimosamente fue este colega. ¿Por qué? Porque nadie le indicó qué equipo de protección personal debía utilizar y cómo llevarlo. Esa es una falencia del sistema de salud, una falencia del Estado, que debía haber cubierto estas necesidades básicas de salud y seguridad. Y recordemos algo. No se puede echar la culpa al personal de salud. La culpa es de no tener sistemas adecuados de salud. En donde haya, donde exista, donde funcione una unidad de salud y seguridad ocupacional, conformado por un técnico en salud y seguridad y por un médico ocupacional. Si tú tuviste la suerte de disponer de estos dos profesionales, pues obviamente te habrás dado cuenta que tus unidades de salud tuvieron menos mortalidad. Me aventuraría a decir eso. Sigamos con más ejemplos. Normalmente, a veces uno va por la carretera y encuentra a los agricultores aplicando sustancias químicas, pesticidas. Estas sustancias químicas, estos pesticidas, son dañinos para la salud.
Y como al ser dañinos, tiene que haber un equipo de protección personal adecuado. Pero si ustedes recorren a veces en los sitios en los que se siembra normalmente, cualquier producto, sea papa, sean habas, sea cualquier producto, y aplican un pesticida, ustedes van a ver al agricultor, en algunas circunstancias, no en todas, que utiliza la ropa que tú o yo estamos utilizando en este momento, de tela normal, común y silvestre. Incluso las personas, yo alguna vez conversaba con un trabajador y me decía que no pasa nada, que incluso se duerme con esa ropa. Es una locura. ¿Por qué? Porque esas sustancias tienen que aplicarse con equipo de protección personal. Y más que tienes que saber la información de esa sustancia, tienes que capacitarte en el uso de esa sustancia, tienes que ser adiestrado en el uso de esa sustancia y del equipo de protección personal. Te tienen que hacer un control, ver si te colocas bien y hacer un seguimiento de que lo sigas utilizando. Y esas son perspectivas de Estado. Esas son condiciones que tiene que brindar en forma general el Estado. Y si eso no pasa, la persona que va a utilizar las sustancias debe capacitarse. Y si no puede, la persona que está brindando la sustancia tiene que capacitarle a esa persona. Es una obligación ética, es una obligación moral, es una obligación comunitaria. Debemos cuidar a nuestra gente. Debemos cuidar a un agricultor de México, de Panamá, de Chile, de Ecuador, de Colombia, de Perú, de Venezuela, de Brasil, de Argentina, de Uruguay, Paraguay, Bolivia, de cualquier República Dominicana. Cualquier agricultor debe ser cuidado por nosotros. Y todos tenemos que crear una cultura en salud y seguridad ocupacional, porque nos afecta a todos, inevitablemente nos afecta a todos. Debemos tener conciencia de que un agricultor que aplica estas sustancias posteriormente puede sufrir nuevamente de una enfermedad profesional. ¿Qué tal? Entonces, estas personas, que en algunas ocasiones podemos haberlas visto sin equipo de protección personal, están sufriendo por no tener las mínimas condiciones de salud y seguridad en sus actividades laborales. Podría darles otro ejemplo. Las personas que hacen asados. En mi país existe una costumbre de que en los barrios populares las personas colocan unas parrillas al carbón y se realiza ahí el asado de carne, pollo, chuletas de cerdo y se brinda menestras. En mi país se lo denomina los agachaditos. Pero eso, o sea, aparte de ser que puede ser rico para el comensal, pues hay que tomar en cuenta a la persona que los está preparando, está absorbiendo el humo y ese humo sale ceniza y diferentes partículas del carbón y eso se va a depositar en los pulmones. Y eso es una enfermedad de origen profesional. Lastimosamente estas personas que realizan este tipo de actividades no tienen el conocimiento de que se pueden enfermar a largo plazo. Y nadie les dice tampoco. Ojo. Podemos tener enfermedades profesionales por ausencia de condiciones de salud y seguridad, por ejemplo, en las personas que conducen vehículos en el transporte público. Vehículos que consumen diésel y los gases de combustión del diésel son cancerígenos. Entonces, tenemos muchas enfermedades profesionales que se pueden presentar. Muchas enfermedades que pueden atacar a diferentes personas en diferentes tipos de actividades. Y eso hay que tomarlo muy en cuenta. Tomemos otro ejemplo de un riesgo laboral. Las personas que continuamente están ingresando datos a través de una computadora, a través de un teclado. Parecería igualmente normal. Pero de tanto estar tipeando, pues llega un momento a nivel de la muñeca que se empieza a inflamar y empieza a comprimir un nervio. Este nervio se llama el nervio mediano y genera una enfermedad que se llama el síndrome de túnel carpiano.
Esto se produce secundario al sobreuso, a la sobreutilización de las manos. Y cuando se produce esta enfermedad, también se considera una enfermedad de origen profesional u ocupacional. Entonces, no es solo responsabilidad de crear una cultura en salud y seguridad del Estado o de las empresas, sino de todos los trabajadores de las empresas y del Estado. Todos, todos formamos parte de una comunidad en la cual cada uno de nosotros tiene que distribuir esta información. Tenemos que educarnos, tenemos que conocer para protegernos entre todos. Porque la finalidad de salud laboral, creando una cultura, es justamente eso, crear la cultura en cada uno de nosotros y que entre nosotros nos cuidemos. Entonces, por favor, yo te pido que compartas este audio, que compartas este podcast en las diferentes plataformas de Anchor, Spreaker, Spotify, para que todo el mundo se entere y empiece a cuidarse más. Por una cultura en salud y seguridad ocupacional. Sígueme en mis redes sociales, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en Telegram, y ahora en Spotify, en Anchor, en Spreaker, para que te puedas enterar de muchas más cosas. Salud laboral, creando una cultura. Muchas gracias por escucharme y sígueme en el siguiente podcast.